Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hacer la última de las jornadas de la Semana Cultural y bueno, pues ayer decía que iba a ser el broche de oro y yo creo que sí, o la fíbula de oro en este caso. Tenemos la suerte de contar con el grupo de recreación de Boquique, que son de León. Están comandados por Eduardo González, que es doctor y su tesis es de ictiofauna en yacimientos arqueológicos del noroeste de la península, pero no lo hemos traído por eso, sino por la labor que está haciendo él y su equipo. Para nosotros es una satisfacción que desde el mundo de la arqueología se haga recreación y muchos de nosotros aprendemos con ellos. Y la idea nuestra, de Lino y mía, del grupo de la asesoría histórica de guerras, era eso, que os sirviera para los festeros, en concreto a los cántabros, como modelo, como guía, para tomar ideas de cara a hacer las vestimentas que se llevan estos días. Creo que va a ser una charla muy interesante, además de interesante, yo creo que va a ser muy, muy vistosa. Y nada más, os dejo con ellos y muchas gracias por venir a todos. Y nada más, os dejo con Eduardo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayan invitado otra vez a participar en este ciclo de conferencias de guerras cántabras. Ya estuve hace 5 años presentando un yacimiento que bueno, tuve el gusto de excavar y dirigir en León, del yacimiento de la Arcina. Y este año, pues bueno, vengo a hablar de otra de mis pasiones, que es la recreación histórica, ¿no? Y en este caso, los textiles. Una cosa que empezó un poco viendo fotografías en internet, ¿no?, de recreadores alemanes, y yo diciendo, pues bueno, que eso que hacían ellos yo también tenía que hacerlo, y al final, pues bueno, vais a ver ahora todo lo que hay, todo lo que ha dado de sí. También, antes de empezar, bueno, agradeceros a todos los que estéis aquí, a toda la gente que esté en casa viéndonos también por aguantar la chapa que les viene encima, y también agradecer a mis compañeros, tanto Diego como Irene, Nonia, que han salido de trabajar, se han montado en mi coche y nos hemos venido para acá desde León a estar aquí con vosotros y a explicaros un poco lo que veníamos a hablar de textiles en la Edad del Hierro. Por lo tanto, también, pues bueno, agradecerles el esfuerzo que han hecho entre semana y demás. Lo que voy a hablar, como os decía antes, es de textiles en la Edad del Hierro, pero no va a ser una charla de textiles al uso, ¿vale? No vamos a dar una clase de textil, no vamos a hablar de los textiles en la antigüedad. Quiero que sea algo mucho más práctico, incluso dinámico, ¿no? Lo que vengo a enseñaros es qué hacían en la prehistoria, qué hacían en la protohistoria, que no es esa imagen que tenemos de los salvajes, ¿no?, sino que la vestimenta es algo más, es algo mucho más. Os he traído varias fotos de lo típico, ¿no?, que nos encontramos cuando hablamos de vestimenta de la Edad del Hierro. Pues bueno, este me hizo mucha gracia ayer cuando estaba preparándolo, así puede ser un perfecto castreso, sobre todo con el casco ese, me parece maravilloso, no sé de qué serial de Netflix lo habrán sacado, pero bueno, me parece sumamente llamativo. Y vemos los tópicos clásicos cuando se representa a la Edad del Hierro, ¿no? Vemos túnicas largas, que lo mismo te vale para un siglo XIV que para un siglo III, ¿no?, antes de Cristo. Ellos siempre, pues bueno, con pellejo, con mucho cuero, que se note que son salvajes, que son hombres guerreros, que cazan su propia comida. Las mujeres siempre con falda corta, si tienen escote mejor. Esta idea, pues bueno, no sé, un poco... Pues date una vuelta por ahí. Por eso. Es el imaginario que tenemos, ¿no? Cómo nos imaginamos, que también es muy interesante, ¿no?, porque también es parte de la cultura popular, de qué nos llega, qué nos transmite el mundo científico también, qué nos transmite la sociedad, los medios de comunicación, de qué es la Edad del Hierro, ¿no? Y tenemos esa idea de que es gente primitiva, de que es gente salvaje, y a lo mejor no, o sea, estamos totalmente equivocados. Para empezar, son seres humanos, igual que nosotros, y eso implica que tienen los mismos gustos y las mismas taritas que tenemos nosotros, ¿no? Dentro del ser humano, la lógica no funciona, funcionan otra serie de normas, normas culturales, normas sociales. Y quizá la ropa sea uno de los elementos más claros de estas normas, ¿no? La ropa no solamente viste, la ropa no solamente nos quita frío, la ropa es mucho más. La ropa nos está diciendo a qué grupo perteneces, a qué clase social perteneces,
quién eres y quién dejas de ser. Por lo tanto, vestir de una manera o vestir de otra es algo mucho más serio para la gente del pasado y del presente de lo que se nos puede pasar por la cabeza, ¿no? O sea, no esa idea de la gente salvaje, gente que no tiene conocimiento. Yo siempre me hace mucha gracia, y siempre lo comento, en ese tipo de fiestas, de recreaciones, cuando veo a los romanos con sus túnicas sin hilvanar, o sea, todas deshechas. Y digo, a ver, joder, unos tíos que son capaces de hacer un acueducto, no son capaces de hacer un dobladillo. O sea, de verdad nos creemos tan superiores hoy en día que pensamos que la gente en el pasado era tan idiota, o sea, era tan nula técnicamente cuando tiene unos conocimientos muy importantes. Pues bueno, es un poco lo que quiero también que veáis hoy, ¿no? Esa complejidad que tiene el pasado, esa complejidad que tiene el ser humano, y que era una complejidad que tenemos hoy en día y que no ha cambiado nada en todo ese tiempo, desde que el ser humano es tal. O sea, desde que ocupamos la cueva del castillo hasta hoy en día, esa complejidad sigue ahí. Y es un poco también lo que quiero que veáis. Aquí en la foto de abajo, pues bueno, os pongo algo totalmente radical, es un grupo, siempre me confundo, no sé si son alemanes, son austriacos, son suizos, pero bueno, representan la primera edad del hierro, la cultura de Hallstatt, y bueno, ya podéis ver los trajes que tienen, o sea, no hay ningún comentario. Lo comparamos con Viriato, la serie de Antena 3, y vemos la cultura popular, ¿no? Vemos lo que se nos transmite y cuál es lo más cercano a la realidad, porque ellos están copiando trajes reales que se han encontrado en tumbas de la cultura de Hallstatt, en Austria. Voy a retorcer un poquitín más el argumento y pongo esta imagen que también me encanta, la pongo en todas mis conferencias, me da igual de que sea, porque es este mundo castreso, galaico, pero que parece una feira, o sea, la pulpeira, bailando unas muñeiras, o sea, bueno, una escena costumbrista, ¿no? Es otro también de los problemas que tenemos al hablar de la Edad del Hierro. Tenemos esa idea del nacionalismo, esos nacionalismos que surgen en el siglo XIX, en el cual hoy somos herederos de aquellas culturas pasadas, y entonces, claro, como somos herederos y no hemos cambiado, no nos han afectado para nada, y buscamos el pasado mítico, pues esa gente vestía como nosotros, o muy parecida a nosotros. Pues esta imagen, pues bueno, lo representa bastante bien, ¿no? Vemos también a las señoras, que si no es por la falta de cuadros, podrían pasar perfectamente por cualquier mercado del siglo XIX, en Porriño, en Vigo, Pontevedra, donde cualquier ciudad o pueblo o aldea gallega, y están, pues bueno, beben de esa fuente, de esa mitología del siglo XIX, de la cultura popular, ¿no? Y de los nacionalismos. El tema de todos iguales es porque son militares, ¿no? Me supongo. Los tres guerreros... Porque es otro tema también muy interesante de cuando aparece todo este tema de los nacionalismos, que se escenifican muy bien, por ejemplo, en los trajes regionales. Los trajes regionales son trajes regionales, son uniformes. O sea, es lo que nos ha quedado en el armario de la abuela, que eso lo llevamos a tiempos inmemoriales, pues eso, a la cultura galaica, incluso lo llevamos a llevar, y parecen uniformes. En León vas a ver los maragatos y todos visten igual, O sea, no, o sea, volvemos a lo de antes, eso no es cultura humana. O sea, precisamente lo que buscamos es distinguirnos, el que tiene del que no tiene, el que, bueno, diferentes colores, diferentes formas, aunque el modelo de traje sea el mismo, varían muchas cosas. Van uniformados por eso, porque ese es el galaico prototípico, ¿no? Según cómo vienen las culturas de los guerreros galaicos, que después veremos también comentaremos, pues así los escenifican, no hay opción a la variedad. Antes os ponía la escena o la fotografía aquella de los chicos de Hallstatt, recreando Hallstatt, y ellos tienen una ventaja, tienen trajes. Nosotros no tenemos trajes, entonces se nos presenta un problema. ¿Cómo recreamos Edad del Hierro? Que no haya trajes, que no sepamos cómo visten, nos abre la puerta al campo, podemos hacer lo que nos dé la gana. Un compañero también dando un día una charla parecida a esta, al acabar se le acercó una persona y le dijo, ¿y los druidas cómo iban? Y él le dijo, a ver, no hay datos de que haya druidas. Ah, bueno, entonces si no hay datos, puedo ir como quiera. No puedes ir así, no puedes ir como quieras porque es que no hay datos, o sea, no existen, no hay conocimiento. Entonces, ¿esto es un campo yermo? ¿Estamos realmente dando palos de ciego? No, veremos que no. Pero veremos que no, pero también quiero comentar una serie de cosas. Aquí no tenemos tela, no tenemos ropas, no tenemos
buenas imágenes, imaginería que nos permita saber cómo vestía esta gente. Tenemos algunos elementos, pero claro, ¿cómo interpretamos eso? Es muy complicado. Porque son esquemáticos, no buscan representar la realidad. Nos quieren transmitir otra cosa, pero no quieren transmitir cómo era la realidad. No, es un arte esquemático. Vemos diferentes elementos que sí sabemos, pues bueno, que parece que llevan unas grebas, que llevan calzado, una túnica, llevan flecos, pero ¿cómo interpretamos todas esas cosas? Es muy difícil. Porque además, como decía, la vestimenta es mucho más que vestir. Y como es mucho más que vestir, también marca determinadas cosas, como pasos de edad. Tenemos aquí diferentes figurillas íberas, que ya tienen mucho más detalle que lo que nos encontramos en el norte, y según la edad, y según tu posición dentro de la familia y del grupo social, vistes de una manera o vistes de otra, llevas el pelo de una forma, llevas un tipo de ropa. Es mucho más complejo la vestimenta. Nos pasa lo mismo cuando miramos a Estrabó o algún autor clásico. Nos da unas vagas lecciones de algo que le suena, que normalmente es algo que está totalmente en contra de lo que es el romano de bien, pero no sabemos de qué pueblo son, si todo el mundo va así, si son grupos determinados. ¿Cómo lo interpreta él? Entonces, nosotros podemos interpretar lo que no sabemos ni siquiera cómo ha interpretado él. Con esto no quiere decir que todo esto no valga, sino que tenemos que ser críticos, que no podemos ser literales, porque después vienen los problemas. Y ahora vamos a ver por qué vienen los problemas. Os he traído 3 ejemplos. Vamos a empezar por el de arriba, Diadema de Moñes, por cierto, reproducción que habéis hecho en Guerras Cántabras exquisita. Y vemos aquí unos señores que, bueno, parece que llevan un casco, un algo, que se puede hacer miles de interpretaciones, seguramente venga pues, algún aficionado a lo esotérico y lo extraterrestre y diga que, bueno, que son una serie de antenas de seres venidos de otro planeta. Por lo tanto, pues bueno, al final lo que hacemos es rellenar. Yo lo llamo el síndrome Parque Jurásico. ¿Por qué? Porque tenemos una información, tenemos unas lagunas, mezclamos ADN y a ver qué nos sale. ¿Esas lagunas cuáles son? Es nuestro bagaje cultural, nuestras creencias, nuestros conocimientos. Entonces es algo muy subjetivo. Interpretar algo histórico con elementos subjetivos que tenemos nosotros mismos, pues eso, Parque Jurásico. Hacemos un Indoraptor, algo que nunca existió en la vida, un dinosaurio que cambia de color, se vuelve transparente y es muy, muy inteligente y no lo atraviesa ni las balas, ¿vale? Se nos va la olla, ¿no? No tiene nada que ver con el contexto histórico. Y aquí os pongo los cascos que han aparecido recientemente en Asturias, que bueno, que parece ser que puede ser la representación que aparecía en la Diadema de Moñes. O sea, si no tenemos elemento arqueológico que nos dé sostén a eso que vemos en la imagen, es muy difícil de interpretar. O sea, como digo, nuestro bagaje cultural nos va a llevar a un punto, nos va a llevar a otro. Hay que tener mucho cuidado. Aquí os pongo, pues bueno, una cerámica íbera con un guerrero íbero y su, pues bueno, interpretación un poco literal. Pues lo mismo, puede llevar a ser pues incluso cómico, ¿no? a un nivel de excentricidad que bueno, pues lo hace difícil de asimilar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también cuando interpretamos por eso, porque son obras esquemáticas, no quieren representarnos como eran de verdad. Es más, muchas veces las decoraciones seguramente sean simbólicas, estén hablándonos de otra cosa diferente. Ellos saben el código, nosotros no, lo hemos perdido, ese es el problema. Y ese código lo interpretamos con nuestros códigos. Ahí es donde patinamos. Otro elemento muy común también, ver a las recreaciones solamente con túnica. Vale, ¿por qué? Porque tenemos representaciones en tintas planas, en las cuales vemos unos señores que claramente llevan unas túnicas, claramente llevan un calzado, posiblemente unas grebas, y en las piernas no llevan nada. ¿Qué llevan? Una túnica, van en piernas. Vale, vamos a la Edad Media. Tabla medieval. ¿Lleva calzas? ¿Por qué sabemos que lleva calzas? Porque lleva las piernas pintadas. Es polícroma. Jesucristo no lleva calzas. ¿Varían las piernas? No varían las piernas. Entonces, ¿las pinturas de arriba íberas llevaban pantalones o no? No sabemos. Son pantalones ajustados. ¿Cómo lo representas? Con color. Si nos falta el color, ¿qué nos pasa? Estamos perdiendo información. No sabemos. Por eso digo que, no digo que las fuentes no valgan, ese tipo de fuentes, pero hay que ser críticos. Hay que saber qué hay en el momento, qué hay en el contexto y, pues bueno, ser muy cautos también, saber por qué se hacen las cosas y aunque se hagan, saber argumentarlas y saber
que podemos estar muy equivocados, ¿no? Que no tenemos la ley, que yo, como siempre digo, la recreación no es una representación del pasado. La recreación histórica es una representación de la investigación científica. La recreación histórica no puede ir más allá de lo que va la ciencia. Nosotros transmitimos lo que hace la ciencia, no lo que hizo la historia, no lo que hizo el pasado. Ahí es muy difícil llegar porque nos falta mucha información. Y ya para terminar este bloque introductorio, pues también quería hablar de los guerreros galaicos, que quizás sea del norte la representación más gráfica, más completa que tenemos de vestimenta, y la interpretación que se ha hecho también históricamente, pues bueno, son estas faldas escocesas, porque como tienen en la parte de abajo una serie de rombos, pues de rombos, que el tartán no son rombos, son cuadrados, ya empezamos a patinar, ¿veis? Por donde lo que es el estudio crítico, ¿no? Pues bueno, pues esos rombos que se transmiten a cuadrados se convierten en tartanes y como son faldas escoceses. Galaicos, que vamos, la conexión es clarísima. Problemas. Joder, tú si haces un tartán, para hacerlo así, en rombos, la tela tienes que ponerla en diagonal. Estás desaprovechando muchísima tela. En economía familiar, cero. O sea, en aquel momento aprovechas hasta el mínimo retal. Los colores ya, pues bueno, ya es muy complicado hacer con telar esos colores, esas interpretaciones que se hacen. Y hay otro problema. Los tartanes y las faldas son muy escocesas, la conexión Galicia-Escocia, pues bueno, los nacionalismos muy bien, históricamente pues la llevamos un poquitín peor, y tenemos el problema de que la falda escocesa aparece en el 16. Joder, pues se nos cae de golpe. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de nacionalismos. Buscan un pasado mítico que en este caso, en el caso español, pues bueno, intentan distanciarse del nacionalismo centralista castellano y pues bueno, surgen ese tipo de interpretaciones que asocian, que vinculan a lo que a ti te interesa a nivel político e ideológico. Entonces, nada que ver. ¿Qué puede ser? Pues bueno, vemos aquí esta estela del tercer milenio antes de Cristo, de Suiza, que también tiene esos rombos. Escoceses también en Suiza, ¿no? Tela, tejida, a rombos, en diamante, eso se puede hacer con un telar. Y lo están representando ya en la Edad del Cobre y lo están representando también en el mundo galaico. ¿Vale? La decoración no solamente tiene que ser tejida con cintas, con bordados, también la tela se puede tejer, se puede hacer decoraciones, se puede hacer cosas muy complejas. Y seguramente sea un elemento, también lo veremos después, de tanto coste económico, de tanto prestigio, que a lo mejor por eso también lo marcan. O sea, a lo mejor está al mismo nivel llevar una túnica con una cinta bordada que llevar una tela hecha con rombos, que también tiene un esfuerzo técnico y de materiales pues, bueno, bastante importante. Después de esta introducción catastrofista de que es imposible recrear en el norte, no. Vamos también a transmitir un poco de luz, vamos a ver qué hay en Europa, vamos a ver textiles arqueológicos, vamos a combinarlo con las reproducciones que tenemos en Boquique y sobre todo pues, bueno, ver qué alternativas o cuál es la moda realmente de la Edad del Hierro, ¿no? Cómo se vestía aquella gente, no aquí, pero sí en culturas que están muy cerca y que son muy similares. O sea, el norte de Europa, Centro Europa, son culturas que tienen mucha conexión. Tampoco estoy hablando del mundo celta que ocupa toda Europa, o sea, no es otra cosa. La gente de aquí, la gente celta galos son otra cosa, pero todos están dentro del mismo mundo ideológico, de la Edad del Hierro, del mundo indoeuropeo, atlántico, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, nos movemos en círculos similares y seguramente vistan de manera similar. Vamos a retrotraernos al origen de todo, cuando empezamos a vestir. Y tradicionalmente se habla de que, bueno, la prehistoria vestíamos con cuero, efectivamente, es el primer material que se utiliza el ser humano, pero también en los últimos estudios han encontrado lino también utilizado, hilado, para hacer vestimenta hace 34.000 años, en la zona de Georgia. Por lo tanto, veis que ya desde muy antiguo sabemos ya hilar, sabemos hacer ya, manejar el textil. No sabemos
si era para hacer costuras, si es para hacer prendas, si es para hacer cestos. ¿Y por qué meto por aquí los cestos si vamos a hablar de textil? Porque al final el origen del textil es la cestería. Todo empieza por la cestería, por la necesidad de transportar cosas en ese tipo de recipientes, en un momento en el que no conocemos la alfarería. Y ese va a ser el origen del textil. Pensar, ¿no? Retrotraer de la cueva al castillo, hacer un cesto, a Zara. La trayectoria, ¿no? Humana, el paso que técnico y de conocimientos que hemos desarrollado, ¿no? De hecho, las primeras ropas que conservamos y los primeros elementos que conservamos van a ser elementos hechos con cestería, con fibras vegetales no hiladas, en el cual pues, bueno, se pueden hacer. Estos son una reinterpretación de ese tipo de grabados que aparecen en el Neolítico de Lituania, pero bueno, esos son ejemplos arqueológicos de, no sabemos si es una esterilla, una prenda tejida o trenzada con material vegetal, y estos son de aquí de España, de la cueva Los Murciélagos, que han vuelto a excavar. Os recomiendo que sigáis su página de Facebook porque es un yacimiento impresionante. Veis los materiales que se conservan hace 5.200 años, o sea, es una maravilla. ¿Y por qué el textil empieza con la cestería? Bueno, porque al final el principio es el mismo. Son una serie de ejes en los cuales se va entrelazando las fibras vegetales, ¿no? Diferencia que cuando tejemos hacemos un tejido plano y cuando hacemos un cesto lo que nos interesa es que, bueno, que se vaya cerrando para acabar haciendo un recipiente. Como dije, bueno, quiero que sea interactivo, así que os voy a ir pasando cositas, las vais mirando y que vayan circulando, ¿vale? En este caso son fibras de esparto, tejidas con una técnica muy similar a la que aparece en la cueva de los murciélagos y que, como digo, sería el origen de esas primeras vestimentas que acompañarían al cuero, ¿vale? Por otro lado, no penséis que porque estemos hablando del Neolítico sean unos salvajes, esta primera gente que empieza a cultivar y a criar ganado y que sus trajes los hagan con fibras vegetales. De hecho, en uno de los primeros sitios que no me acuerdo del nombre, en los cuales se documenta la agricultura y demás, uno de los últimos descubrimientos es que las primeras prendas o los primeros elementos hilados que se han hecho en ese sitio han sido con corteza de roble, con la corteza del árbol, para que os hagáis una idea de la conexión y cuál es el origen de todo esto, ¿no? Y no son trajes sobrios, para nada. Aquí vemos decoración del Neolítico de Suiza, hecho con diferentes frutos y bayas, se conserva estela arqueológica hasta la reproducción, y también aparecen sellos en los cuales se impregnaría un tinte y se estamparían sobre las vestimentas. Por lo tanto, como veis, la gama de decoraciones ya desde el principio es muy alta. O sea, vuelvo a decir lo mismo, no quita frío la ropa, transmite mensaje, transmite sociedad, transmite cultura, ¿vale? Seguimos avanzando en el tiempo, 5.300 años, Otzi, quizá el prehistórico más famoso, tiene hasta una película, si no la habéis visto, buscarla, es maravillosa, unas imágenes de los Alpes fantásticas y unas reproducciones de material también muy buenas. Otzi, sí, algo así, sí, tiene muy poquitos años, pero vamos, muy interesante, la recomiendo. Pues lo mismo, aparece en un glaciar, se conservaba entero, tanto el hombre como sus últimas comidas, como todo el equipo que llevaba, y vemos su traje de cuero, con sus calzas, su gorro, etcétera, etcétera, su calzado hecho en parte con fibras vegetales y una capa también hecha con fibras vegetales, combinando estos diferentes materiales y ese textil hecho con vegetales muy cercano a la cestería que os comentaba anteriormente. En España también que tenemos casos, en Galera, hace 3.500 años, el hombre de Galera lo mismo. Bueno, veis ahí la tumba y la reconstrucción de cómo estaría, y también con piezas de cuero y elementos textiles como esa red que cubría la espinilla, pues que bueno, también otro ejemplo
de cómo sería la vestimenta en estos momentos iniciales de la edad de los metales y de la agricultura, etcétera, etcétera. Como veis, nada, de momento no hemos visto ningún escote, ninguna falda corta, piel curtida, nada de pellejos salvajes, o sea, gente bastante civilizada, incluso que decoraba. Según vayamos avanzando, esto se va a ir complicando, o sea, la finura y la exquisitez de las vestimentas van a ir ganando en enteros. Y pasamos ya a la edad del bronce, en este caso bronce danés. Nos vamos a Dinamarca. En Dinamarca, en este momento, lo que solían hacer era enterrar a la gente metida en troncos, que acababan en ciénagas, y gracias a las ciénagas pues, se ha conservado la materia orgánica. Y gracias a eso pues, bueno, sabemos cómo se vestiría, por lo menos en Dinamarca, seguramente, como digo, en el resto de Europa de manera muy similar, en este momento de la historia. Vemos trajes que en principio parecen muy simples, hay réplica de ellos, después los veremos, pero aquí vemos, por ejemplo, esta especie de ganchillo, ¿no? Bueno, ahora no, ahora hay que ser fino, ¿cómo se llama ahora? Crochet. Ganchillo no, que suena muy al pasado, crochet, vamos a ser modernos. Esa especie de crochet y demás, que como veis, pues lo mismo, o sea, empiezan a aparecer técnicas ya mucho más complejas, no es solamente hacer cuatro cocinas. Voy a vestir a mis compañeros. Para que veáis un poco cómo son estos trajes. Sí, después vamos con el otro. No tienes que meter la cabeza. Sí. Eso sí. Bueno, como veis, lo que es el traje no tiene mucho más, es unos tirantes, algunos ya veis como este de aquí arriba, que ni siquiera tiene tirante. Para cubrir el pecho, un cinturón para ceñir. Y tenemos un traje de bronce. El de mujer. Bueno, primero voy a enseñaros esta no es, la camiseta, porque me parece, bueno, muy interesante, ¿no? Este es lino. Este es lino. La camiseta, veis, es sumamente simple. Vale, pues es una única pieza de tela. Solamente tiene costura atrás. Aprovechamiento 100%. O sea, realmente es un rectángulo en el cual abrimos un espacio para las mangas, cerramos sobre sí mismo, cosemos y ya tenemos la prenda hecha. Con agujas. Me la meto por arriba, por abajo. Sujétate. Sí, es como como quieras. Ha quedado un poco flojo. Bueno, no te preocupes porque ahora te voy a poner otro. Ahora vamos a lucirnos. Los laterales es un tubo que sea amplio porque ahora tiene que fruncir para que tenga vuelo y pueda caminar. Si no, al final parece un pingüino. Pero es el traje básico, ¿no? Este que vemos aquí. Sería la misma pieza rematada a un lado. A un lado. Otro traje. Este también en Dinamarca. Este es el que lleva mi compañero, con los dos tirantes y demás. Bueno, como lo que aparecía original y como la reconstrucción. Esta es la segunda parte que vais a comprender.
Es más fácil hacerlo bien y más barato que hacerlo mal, que llevarnos por la imaginación, porque nos tendemos a complicar algo que es muy simple. Otro traje también de Austria, del bronce inicial. Fijaos qué tocado, qué vestido. Otro también de Austria. Ah, bueno, no, es que no se lo he puesto porque las compañeras del grupo le tienen mucha manía. Iría acompañado del traje con una redecilla. La técnica con la que se ha hecho, bueno, después lo veremos, se llama Sprang, y es la técnica que va a desaparecer en el siglo XVII con la generalización de los bolillos. Los bolillos seguro que os suenan, la técnica esta no, pero esta es la que había antes, o sea, ahí se pueden hacer cosas maravillosas, después veremos algunos ejemplos. Y esto, pues bueno, pues iría recogiendo el pelo. Es que además esto es lana y pica un poco. Bueno, y antes hay otro vestido que no os traje foto, quítate ese. Que también si el otro os parecía sencillo, este ya... Un rectángulo. Espera, los brazos por aquí, sí, ¿no? Lo mismo, ponemos cinto, ya tenemos un traje a la edad del bronce. Ahora tienes que ir paso a paso, despacio. Porque para que nos quede claro... ¿Habéis visto? ¿Era un rectángulo de tela? Cruzan la espalda, las esquinas, y enganchan adelante. Técnicas que aparecen, ya os lo podéis quitar, que después os va a tocar otra vez. Técnicas que aparecen en la edad del bronce, o que ya se documentan en ese momento, lo que decía el Sprang, es esa técnica, ¿no? Al final son dos lienzos de hilos, después he traído un telar para que veáis cómo funciona. Y lo que se hace es, bueno, cruzar esos hilos de delante para atrás, haciendo una especie de red, y puedes hacer tejidos más tupidos o menos tupidos. De hecho, bueno, la imagen esta típica de esta mujer griega, de una cerámica, que siempre se atribuyó, o habitualmente se atribuyó a la utilización, que estaba tocando una lira, pues resulta que, bueno, que no, que está haciendo tejido, ¿no? Está haciendo Sprang. ¿Qué se puede hacer con Sprang? Pues estas cosas maravillosas. Gorro de estos del bronce, que os decía, que también se utiliza en el mundo griego. Estos también sombreros o cubremoños del mundo copto, del final del Imperio Romano. Los pantalones de la Edad Moderna de los barqueros venecianos, que están hechos con esa técnica, pero es que los arqueros sirios, los arqueros mesopotámicos también llevaban ese tipo de pantalones hechos con esa técnica. O sea, es una técnica que... ¿Hablamos de arqueros de la Edad de Hierro? Sí, estamos hablando de Grecia clásica, partos, etcétera, etcétera. Todo ese mundo llevaba estos pantalones también hechos con esa técnica. Los anteriores, bien, para que quede claro, estamos hablando de la Edad del Bronce. Ahora llegaremos al hierro. Otro, telar de rejilla, ¿no? Es también muy simple, imita al telar grande, al telar de pesas. Es nada, simplemente una placa con sus agujeros, sus rayitas. Ahí se meten los hilos y vas subiendo y bajando y vas cambiando la trama y puedes hacer, pues bueno, estas cosas tan maravillosas, ¿no? Hay por ahí tejido, sí, el cinto, que también os he traído para que vayáis viendo. Este estaría tejido con esa técnica, ir pasándolo, ir viéndolo. No, ese es de Sprang. Bueno, también os paso de Sprang. Esto sería Sprang también para que lo veáis como de muestrario.
Telares. De este momento, uno de los más característicos es el telar de marco, que es muy sencillo, son dos ejes, en los cuales se mete toda la urdimbre, se mete toda la trama y se procede a tejer levantando y bajando. Este es un ejemplo de hoy en día, actual, en África, y esta es una representación de esos telares que bueno, también se llaman egipcios, porque es donde aparecen representados, pero bueno, seguramente se extendieran por muchos más sitios. Este sería un telar de marco, pero horizontal. Después lo veremos también que se puede poner en vertical. El problema de este tipo de tejidos, pues que te limita mucho la longitud, porque va a depender de la longitud donde tú pongas los dos extremos del telar, aunque ya veis aquí que tampoco, cuando eres mañoso tampoco tiene mucho problema. Telar de marco en vertical, pues bueno, este que veis aquí, ¿no? Sería el mismo principio, dos ejes sobre los cuales se enrolla toda la urdimbre y por medio de los lizos vas moviendo y vas haciendo el tejido. Este tejido, o esta forma de tejer con ese telar, primero no necesita pesas, arqueológicamente es un problema, no lo detectamos, porque no necesitaría pesas para tensar los hilos, y con él se puede hacer una cosa que Abanderado nos dijo que lo había inventado él, pero no, ya venía de la prehistoria del bronce, que son los trajes sin costuras. Esta cinta está tejida pues, de manera toda entera, no está cosida, y es una de las cosas que se puede hacer con ese telar. Al final es muy sencillo. Si en vez de poner uno de las caras del lienzo por aquí y otro por atrás del vástago, lo que haces es enrollarlos los dos a través de él, lo que haces es un tubo. En esa zona de unión que te queda en el medio, como veis aquí, es donde se enganchan las dos partes del lienzo, y lo tejes y bueno, pues te sale, como digo, esa tela o ese tejido que no tiene costuras. Ya vais viendo que tecnológicamente lo del harapo no lo llevaban, o sea, es complejo. Y así llegamos a la Edad del Hierro. Llegamos a la Edad del Hierro y también quería comentaros o advertiros una cosa. Vais a ver unas cronologías muy variadas que además no están colocadas. Tenemos cosas desde el siglo V a.C. al siglo III o IV después de Cristo. Vale, cuando voy a hablar del siglo III o IV después de Cristo, son zonas que no están romanizadas, ¿vale? Entonces siguen conservando esas vestimentas de la Edad del Hierro. Con eso también hay que tener mucho cuidado, porque la Edad del Hierro en Europa es muy elástica. Los vikingos son Edad del Hierro. El siglo XIII en Finlandia es Edad del Hierro. Pero estamos hablando del mundo de Dinamarca, mundo de Germania, o sea, zonas limítrofes con nuestro mundo cultural, y vamos a ver que también los trajes van a ser muy similares a los que vamos a encontrar en el siglo V a.C. en Francia, por ejemplo. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, pero que sepáis por qué pasa esto, ¿no? Por qué he introducido estos elementos. Vamos a empezar otra vez en Dinamarca, que además tenemos dos tipos diferentes de traje, que van a ser muy característicos, ¿no? Tenemos lo que va a ser el peplos típico, que también se va a utilizar en el mundo romano, y que también aparece recurrentemente en el mundo de la Edad del Hierro europea, ¿no? Fuera de Atlántico. Y por otro lado, este traje que está compuesto por una falda, y después esa mujer estaba cubierta con una capa de piel de oveja. No es una piel de oveja puesta sobre los hombros, es una capa de piel de oveja. O sea, es igual que hoy en día cuando llevas un abrigo de visón. No llevas un pellejo encima de los hombros, llevas un abrigo de visón. O sea, se ha tratado, se ha cosido, ahí hay como 4 o 5 ovejas diferentes, o sea, es algo complejo. No es ponerse un pellejo y salir por ahí. O sea, no, está elaborado. Vamos a intentar hacer el vestido porque este no lo tenía, no lo pude conseguir, entonces con un trozo de tela voy a ver lo que podemos hacer, también para que veáis lo fácil que es. Y esto ya es de la Edad del Hierro. Volvemos al tubo. Sujeta aquí. Sí, sujeta. Sujétame ya, que coja las
Al final es un tubo en el cual dejamos un dobladillo ahí, unimos las partes de arriba haciendo el tirante, fíbula, y fíbula, cinturón, y aquí la tenemos, ya vestida de la edad del hierro. Importante con este vestido, o con todos estos vestidos que hemos visto, tienen que tener mucha tela, porque tienes que hacer vuelo. Si lo dejas muy justo, es un tubo y, pues bueno, te limita mucho el movimiento, ¿no? Y aparte también te va a tirar de la sisa, te va a tirar del cuello y demás. Pero ya está, ya estaría. No tiene mucho... sí, lo que pasa es que como no tengo ningún vestido así, con un trozo de tela lo acabo de hacer. Iría cosido lateral, o sea, sería un tubo igual, pero... Yo me he quedado como que, joder, es una tela con una pieza solo. O sea, que no hay ni remates ni... iría un lateral cosido, pero... Los colores también son... Sí, colores vamos a ver, a ver, son teñidos industriales, pero colores vamos a ver los colores que tiene en la época. El mundo es blanco y negro en las películas de Chaplin. Hay muchos colores, coloridos muy vivos, después lo vamos a ver, os he traído también un muestrario de lo que hay. Sí. Que ahora te pongo el otro. Yo aprovecho este inciso que me equivoco, se me ha olvidado haberlo dicho, pero el traje de Xilenia de este año, que ha sido una novedad, lo han hecho ellos, y también la camisa que lleva con Colocota es también una obra de Los trajes de este año preciosos todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Dinamarca, siglo I a.C., y en este caso tenemos un traje de dos piezas, una falda y una túnica. También muy sencillito, la túnica, otro rectángulo. Despacito, que es que eso me ha llamado la atención. Aquí, bueno, tiene la forma, pero debería ir recto también, debería ser un rectángulo. Ya, cuando quieras. Póntelo. Gracias. El pelo. Ponemos las fíbulas. Uy, Quítate la muy gorda ya eso. y la fíbula muy pequeña. Ahí. Sí, esta es más tocha. ¿El borde que es de ganchillo? No, el borde está tejido con el telar de rejilla que os enseñé antes, pero está tejido en forma de tubo, o sea, por dentro el hueco. Y tendríamos la falda. La falda es otro rectángulo, fruncido en la parte de arriba, y seguro que recuerda mogollón a los trajes regionales, aunque no tiene nada que ver, ¿vale? No es una saya, no es un manteo, no, este es un rectángulo, en este caso con la puntilla por la parte de arriba, pero bueno, fruncido. Que viene a cerrar, y lo vamos a cerrar con un alfiler. ¿Por qué? Porque en el original apareció fruncido con un alfiler. Y quiero recalcar esto porque muchas veces nos aparecen alfileres en los yacimientos y damos vueltas a que si serían para el pelo, que serían para tejer, para un montón de cosas. Pues bueno, pues también se pueden utilizar para prender la ropa. De hecho, hace un par de años hicimos esa sesión fotográfica con los materiales que no habían aparecido en el yacimiento de la Arcina, por una publicación de divulgación, y bueno, marcamos un poco esos complementos que nos aparecieron en el yacimiento y que irían con la ropa, ¿no? Pues bueno, los cinturones, cómo irían esos alfileres que aparecen en el yacimiento prendiendo parte de la ropa, las fíbulas, pendientes, cuentas de collar, porque claro, hay que resaltar que estamos hablando de textiles hoy.
pero el textil solo no funciona. Hay otra serie de elementos que van acompañando al textil. Tenemos tatuajes, tenemos objetos de metal, cuentas de diferentes materiales, pasta vitria, hueso, etcétera, etcétera, pendientes, que también marcan ese mensaje que quieres transmitir con la vestimenta, ¿no? Es un conjunto. Al final esa corporeidad, esa arqueología del cuerpo que transmite, pues que transmitía, pues toda una serie de información, vuelvo a decir lo mismo, la gente que sabía el código, que es la gente que vivía en aquella época. ¿Algún filamento, por ejemplo, el hilo se llama el famoso hilo de oro? ¿Has visto en algún tejido? De la edad del hierro no me suena. Sí me suena hilos de crin de caballo o de crin humana incluso. De hecho, no sé qué princesa también es de Hallstatt, es crin de caballo, tiene unos bordados en negro y están hechos con crin de caballo, porque lo mismo, el negro, en teñir negro no se consigue, es algo muy moderno. Pero de oro no me suena, no me suena. Después vamos a ver también metales utilizados como adorno dentro de vestimentas, ¿vale? Pero hilo de oro no me suena para esta época. Otro traje, Dinamarca, III o V después de Cristo, lo que os decía antes. Vemos aquí el traje. Una reconstrucción que hicieron unos chicos de Ucrania. Creo que han vuelto a recuperar la actividad después de que bombardearan el taller. Y cómo sería el vestido. Volvemos lo mismo, prendido con alfileres, ni siquiera con fíbulas. Y vamos a ver qué es la decoración y el tipo del traje es muy similar a este de Suiza, del siglo III antes de Cristo. O sea, nos hemos ido del siglo III después, al siglo III antes, Suiza, otra mujer también enterrada en un tronco, y veis el traje también, como es. Todavía más sencillo, o sea, si en el otro caso había que dar una vuelta, en este ni eso. Simplemente poniéndolo así y prendiendo los hombros, ya tenemos el traje. También lo que os decía, toda la parafernalia que lleva. Veis aquí el cinturón de metal, aquí llevaría un collar como ese que veis ahí, bueno, ya veis ahí todo el material que lleva, las fíbulas, todo lo que ornamenta aparte de la ropa, ¿no? La ropa no solamente ropa, sino muchas más cosas detrás. Dammendorf. Nos vamos a Alemania, siglo V a.C., de los primeros pantalones que hay documentados. ¿Qué son los pantalones? ¿O cómo surgen los pantalones? Son unas calzas. Vemos las piernas, que lo que hacen es, en la parte que te queda sin tapar de las calzas, pones tela hasta rellenarla y esos serían los pantalones de hierro. Esto sí es más complicado de hacer, son más complejos. Y aquí también vemos Torsberg, siglo III o IV después de Cristo. Veis, son iguales que los que veíamos en el siglo IV antes de Cristo. Y las túnicas nada, lo mismo. Es un rectángulo con sus mangas, bien sean cortas, bien sean largas. Lo mismo, veis la túnica como es, no tiene más. Bueno, ponte. Ya te lo puedes quitar, ¿eh? Ah, vale. Lo ponemos poco. De ahí no pasa. Estaría. Lo mismo. La túnica de hombre, o sea, es que no tiene nada. Es un rectángulo con las mangas. O sea, que las mangas son otro rectángulo. No, es que no tiene sisa ni nada. Sin complicarse. Ya te la puedes quitar.
No, mal. Ahora alguien tenía que haber dicho, no, una foto más, una foto más. Acaba ya. ¿Solamente se hacen pantalones, túnicas y vestidos? No, hay muchos más complementos, ¿vale? En la Edad del Hierro aparecen muchas más cosas. Aparecen lana, pero esta es lana de verdad. Está tejido bueno, está tejido en telar soviético de los años 60, lana de los Urales, o sea, esa es de verdad, no está para bromas. Luego le puedes echar. ¿La pasamos ahora? Sí, sí. Más, ¿qué más prendas? Como decía... Un detalle, ¿os acordáis lo que decíamos de los pantalones ajustados, no? Fijaros cómo quedan, ya le quedan un poquitín grandes, ¿eh? Queda ajustados. Eso como lo representas en una escultura, en una pintura. Como os decía, más elementos. Hay calcetines, hay esta especie de calzas. ¿Ves? Hay más prendas. Grebas. O sea, también habitualmente ponemos, o se suele poner en el imaginario popular, grebas que pones un trozo de piel, muchas veces es sintética. No, o sea, ya veis. Apareció, es que más, nos apareció con el pie dentro, esa greba. Sí, es un refuerzo que ponemos en la pantorrilla, que es un arma defensiva. A ver, al final es para defendernos de, por ejemplo, de armas como la lanza. ¿Por qué no hace falta que sea de piel, o que sea de cuero, o que sea de un elemento así? Porque lo que queremos que nos evite es de los cortes. De los cortes. Sobre todo, este tipo de prendas de tela van vinculadas a las luchas con lanza, que es lo más habitual en la Edad del Bronce y seguramente aquí también en la Edad del Hierro, porque no aparecen tampoco grandes espadas. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, eso, evitar los cortes en la pierna que pueden ser peligrosos. Aparte que nos da mucha más flexibilidad que, por ejemplo, un trozo de cuero. La forma de ponerlo ya habéis visto, era un rectángulo con dos cordones. No hemos ni siquiera atado. Lo hemos puesto igual que se ponen las fajas y la propia presión del cordón nos la va a sujetar. Ya habéis visto, no tiene ningún nudo. Lo mismo, volvemos. Nos complicamos. Nosotros buscaríamos patar, se nos soltaría cada 2 pasos, así no se nos va a soltar. Podemos estar toda la noche de fiesta, que amanecemos seguramente sin todas las prendas, menos la greba que está ahí puesta. Por fin bueno, ya veis lo que era. Un rectángulo con 2 cordones. Y, bueno, por supuesto, también uno de los elementos más interesantes quizá, en las Islas Orcadas, en Escocia, aparece una capucha, que bueno, es esta... Pues bueno, también sería pues, bueno, una adaptación, una reproducción de esa que aparece en Escocia. Por lo mismo, hay prendas muy complejas, hay mucho más de lo que el ideario puede llevarnos a pensar, ¿no? ¿Cuál va a ser uno de los elementos sí, ya te puedes quitar, clave que va a aparecer en este momento también, o que más se va a generalizar? Los telares de pesas. Nos permiten hacer telas mucho más largas, en mucho menos espacio, jugar mucho mejor o mucho más con los lizos, haciendo pues, diferentes tipos de decoraciones. Os he traído aquí muestrario, pues, haciendo rombos, haciendo zigzags, haciendo tartanes, también van a ser muy típicos de la Edad del Hierro. El cuadro con sistema de pesas es más fácil,
No es ni más fácil ni menos. A ver, tienes que tensarlo, los hilos que te queden bien tensos. Lo que te permite es eso, mucha más versatilidad, porque tú puedes enrollar mucha tela arriba y hacer en poco espacio muchos metros de tela. Irían tensados, pues bueno, con ese tipo de pesas, cerámicas, seguramente las hayáis visto. Hay un par de ellos en Líbano. Y como os decía, esto permite hacer una gran variedad de tejidos, de tipos, de colores. Esto es todo en material arqueológico, ¿vale? Estos son originales de la Edad del Hierro. ¿Veis las formas que tienen? Pues eso, colores súper vivos, decoraciones con el textil. Lo que os decía, ¿no? Esas decoraciones que seguramente estén representando los guerreros galaicos y que están hechas con el telar. Y otra cosa muy interesante que permiten hacer es incorporar directamente piezas decoradas a la tela. Esto no está cosido, está tejido a la vez. Mientras hacemos los bordes, con telar de tablillas, se ha tejido la parte de dentro con un telar pues bueno, de este tipo, haciendo una sarga y un tartán, que no se aprecia muy bien. Fue la primera prenda que tejí y no me quedó muy allá. Podéis verla. Pero me parece muy interesante eso, cómo se puede incorporar a los tejidos esas cintas sin tener que coserlas después. Lo mismo, decoraciones que se pueden hacer con la tela, ¿no? Esas sargas, tartanes, rombos, dientes de lobo, o sea, es muy complejo lo que se puede hacer. Estos son de lana, ¿no? Sí, esa es lana industrial, esa es Katia, es de mercado, era para hacer las muestras y demás. Vemos también lo que os comentaba antes, ¿no? Como en la Edad del Bronce, sobre todo se van a hacer tafetanes, telas muy simples, muy poca tela decorada, y como en la Edad del Hierro se va a ir ganando estas sargas, o sea, esta tela que va haciendo como zigzag, y muy poquita tela de rombos. ¿Os acordáis lo que hablábamos con los guerreros galaicos? Que seguramente también eso fuera un elemento de prestigio porque fuera tela mucho más costosa. Pues vemos esta gráfica de Hallstatt, en la cual esa tela de rombos, hay muy poquitas telas que aparezcan así. Es un elemento que marca distinción, ¿no? Que marca clase también a la hora de vestir. Volvemos a las costuras. ¿Iban con los bordes deshilachados? No. Sabían hacer costuras y sabían hacerlas muy bien. Toda la ropa que hay aquí está copiada, las costuras de las que han aparecido en materiales arqueológicos, ¿vale? Aquí veis diferentes tipos. Esta sería, por ejemplo, como están unidas, la pieza que vimos del bronce, la que unía por la espalda, está cosida así. El resto de piezas irían así. También la falda del bronce tiene ese tipo de costura, la que os enseñé antes. Y no solamente eso, también se unen los sobrantes de los hilos una vez tejido para hacer estos tipos de bordes con decoraciones de sogueados, se pueden hacer trenzas, se pueden hacer flecos, miles y miles y miles de decoraciones y de alternativas que van a decorar y van a hacer los trajes mucho más completos y complejos y haciendo costuras, sin que vayan con los bordes deshilachados. Junto a estos elementos aparecen otros telares más pequeños que van a servir para decorar las piezas. Los cinturones que habéis visto, el borde de la tela que os he pasado, pues están realizados con estos telares. En este caso son telares de tablillas. Después vamos a ver también cómo funcionan. Irían con contrapesos como este. También aparecen a veces en los yacimientos arqueológicos de la meseta y del norte, se les llaman carretes. Y lo que servirían es, igual que las pesas aquellas, sirven para tensar los hilos de la tela, estas sirven para tensar y enrollar los hilos de la decoración que aparece o que se va a tejer con telas de tablillas. Tema muy interesante, estas telas, estas puntillas, vamos a llamarlas así, de Hallstatt, ¿veis la decoración que presentan? Pues bueno, pues es la misma decoración que aparece en las propias cerámicas de Hallstatt. ¿Esto qué nos indica? Que la decoración que tienen en las ropas seguramente sea la misma, muy parecida a la que tienen también en las cerámicas. De hecho, casi todos los modelos geométricos de las cerámicas se pueden reproducir en telar. Eso es muy importante, por ejemplo, a la hora de recrear nuestras culturas, las culturas del norte, porque como decíamos que no teníamos tela,
Y si decimos que podemos copiar o adaptarnos a los modelos que vienen de Europa, porque seguramente la ropa fuera muy parecida, joder, al final parecemos todos iguales. ¿Qué es lo que nos va a dar esa diferencia, esa vidilla? Esas decoraciones que aparecen en nuestras cerámicas y no aparecen en sus cerámicas. Esos objetos, esas fíbulas, esos colgantes, esos cinturones, que aparecen aquí y no aparecen allí. En cierto modo no sabemos cómo vestís de verdad, pero sí sabemos cómo decorabais. Entonces vamos a devolveros también esa alma vuestra, ¿no? Vamos a recuperar vuestra cultura, vamos a mostrarla de esa forma. Al final, vuelvo a decir lo mismo, no recreamos el pasado, recreamos la investigación científica, y eso también hay que aprovecharlo. Los conocimientos que tenemos que plasmarlos en las recreaciones y mostrar, devolver ese alma a la gente que estamos recreando, porque también en parte se lo debemos, ¿no? Y aquí os traigo, bueno, diferentes ejemplos que hemos tejido en Bokiker, de cintas tejidas con telar de tablillas que están basadas en decoraciones de cerámicas, en este caso vácteas, pero bueno, también que aparecen en la zona cántabra y demás. Perdona que me interrumpa. Sí. La decoración siempre está hecha con el mismo telar. ¿O alguna vez se ha pintado en alguna telar? Yo creo que no. Pues pintado no me suena que en este momento haya algo pintado, pero bueno, también podría darse. Las que han aparecido por Europa sí, suelen ser tejidas, pero como veremos también hay bordados, hay otra serie de cosas. Y pintado, pues bueno, veíamos del Neolítico para estampar y bueno, no sería raro que también aparecieran estampallados, ¿no? Mucho más que cintas decoradas, sí, mucho más. Aparecen, mirad, segunda edad del hierro, bordados, no bordados de traje regional, otro tipo de bordados, pero son bordados. Este que es una especie, no es punto de cruz, pero bueno, podría ser parecido, edad del bronce de Suiza, metales unidos a textiles, también bronce inicial. No os he traído porque eso no escapa, pero bueno, también en el mundo vikingo o en el mundo escandinavo. Sí, eso es metal cosido al textil, o sea, haciendo esa especie de puño, pero incluso en medio de los puntos, ahí en el mundo vikingo, como decía, ya bastante tardío, pues bueno, se meten piezas de metal decorando las prendas, ¿no? Pero, bueno, como veis, la decoración es algo muy complejo, que lleva muchos materiales, o sea, da muchas posibilidades también lo que se ha encontrado. Fuera la tristeza, el blanco y negro, en el pasado tiene color, y no es ese mundo triste de salvajes, como bueno, creo que estamos viendo y queda bastante claro. Y hasta aquí es lo que tenía preparado, no sé qué hora es. Hemos capturado a un cántabro de la Guardia de Corcota. ¡Nunca seréis los dueños de esta tierra! ¡Legionarios! ¡Roma invicta es! Nuestro destino está en nuestras manos. ¡Venceremos! Estamos en guerra porque sois incapaces de entender que vuestro tiempo ha acabado. Unid vuestras fuerzas y pelead. Mientras todo eso ocurra, seguirá vivo el pueblo más bravo que vieron los siglos.